Bueno, buen día a todos. Buen día, María profe. Rafa, ¿Qué tal? Buenos días, profe. Buen día, profe. ¿qué tal? Buen día. Bueno, vamos a empezar. Al final, la semana pasada me preguntaron si iba a dar yo clases y no, tenía que dar la ingeniera Rafael. ¿Les dio al final o les dio algún otro? ¿Tuvieron No, clases? profe, no tuvimos clase con ella. Ah, bien, bien, bien. No, era para saber qué había pasado porque no, me había quedado la duda de qué es lo que había pasado. Bueno, vamos a empezar entonces la clase de hoy. Vamos a empezar con la introducción de los materiales. Un poco ya estuvimos viendo la primera clase que cuál era el objetivo por el cual estaban estudiando esta materia, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a ver, de acuerdo a la introducción, vamos a entender bien por qué razón tenemos que conocer toda la información que podamos con respecto a esta materia, ¿sí? Voy a compartir entonces la pantalla. Acá. Ahí se la están viendo. Sí, profe. Sí, profe. A ver ahí si se puede ver esto. Bueno, ahí se puede ver mejor en todo caso, ¿sí? Bueno, lo que vamos a ver entonces, por favor les pido que, como yo no estoy viendo los chats, siempre prefiero que me pregunten, habiliten el micrófono y me pregunten las dudas, ¿sí? Cualquier cosa, cualquier consulta que quieran hacer sobre lo que estamos hablando, entonces no hay ningún problema para que interrumpan, es mejor, es más, por ahí es mejor que si preguntan algo, porque bueno, hace que sea más amena la clase, ¿sí? Bueno, como decíamos entonces, hoy vamos a ver la introducción de los materiales y después en la segunda parte de la clase vamos a ver normas, que vamos a entender por qué las normas son tan importantes que tengamos una noción sobre ellas, ¿sí? Bueno, los materiales, como lo tenemos acá en la filmina, tenemos que entender que la humanidad toda la vida, desde sus comienzos, ha usado los materiales, diferentes tipos de materiales, y de acuerdo ha ido avanzando, y ya vamos a ver cómo ha ido evolucionando, ha ido cambiando los materiales o mejorándolos, ¿sí? Pero siempre usando los materiales que en ese momento estaban en la naturaleza y bueno, y luego con la tecnología se han ido mejorando y se han ido produciendo nuevos materiales, ¿sí? Lo que podemos clasificar entonces en los materiales es en metálicos, cerámicos, polímeros y compuestos, ¿sí? Ustedes estarán viendo o empezarán a ver en la otra parte de la materia los materiales metálicos. Los cerámicos los verán con la otra profesora y conmigo verán hormigones. Los polímeros los van a ver conmigo y los materiales compuestos entonces los van a ver con la otra profesora. Pero en definitiva, ustedes van a ver estos materiales, ¿sí? Bueno, era un poco lo que decíamos, entonces en nuestra vida cotidiana está ligada a los materiales, y estos materiales están ligados ya sea a las viviendas, al transporte, en este caso, en este momento, a la electrónica, energía, comunicaciones, etcétera, ¿sí? Fíjense cómo nuestra vida está ligada a esto que estamos estudiando en esta materia, que son los materiales.
Por lo tanto, la humanidad siempre ha crecido, ha evolucionado en cuanto a los materiales, ¿sí? Por lo tanto, ha crecido en el conocimiento de los materiales para poder mejorarlos o darle otros usos, ¿sí? Si nosotros vemos desde la edad de piedra, cómo ha crecido, ¿sí? Fíjense, tenemos, por ejemplo, la edad de piedra, de bronce, de hierro, luego hubo como un estancamiento y luego se empezó de nuevo a ver un crecimiento exponencial con respecto a los materiales, cuando empezaron a aparecer los polímeros, ¿sí? Y se empezó a desarrollar más los polímeros, y fíjense que prácticamente en nuestra vida se han cambiado, se han modificado piezas que antes se usaban de hierro o de otros materiales, y se los empiezan a trabajar con este material que es el polímero, ¿sí? Por lo tanto, estamos viendo cómo ha ido evolucionando el conocimiento del hombre con respecto a los materiales. Con respecto a los materiales, por supuesto, que encontraba en la naturaleza, y luego, de acuerdo a la tecnología, cómo ha ido evolucionando, ¿sí? Si hacemos entonces la evolución histórica, fíjense, tenemos que en sus comienzos el hombre empieza, si hablamos, por ejemplo, de los metales, que es uno de los materiales que nosotros estamos estudiando, fíjense que el hombre comienza con el tratamiento del oro, empieza a trabajar el oro, ¿sí? Luego el cobre, que lo transforma en bronce, y luego empieza a conocer el hierro, y por supuesto, con el conocimiento del hierro y el tratamiento del hierro, empieza a mejorar en cuanto a fundiciones, porque bueno, si bien el bronce tiene una determinada dureza, el hierro tiene mucha más dureza, ¿sí? Y empieza a trabajar con el hierro. Luego hace las fundiciones donde se le agrega carbono al hierro y empiezan a aparecer los aceros. Luego esos aceros se los alía con otros metales y aparecen los aceros aliados. Y de esa forma, entonces, empiezan a trabajarse y estudiarse los distintos tipos de metales y los usos que se le pueden dar a los metales, ¿sí? Se llega, por ejemplo, a piezas donde antes se las fabricaba con acero, donde se encuentra que, por ejemplo, reemplazándolos con una aleación de un metal como el aluminio, unido con con otros compuestos, con otros metales, se consigue que esa pieza trabaje igual o mejor, ¿sí? Por lo tanto, con estas aleaciones y con este conocimiento que empieza a tener el hombre de todos los metales, empieza a fabricar piezas sacándole mejor provecho, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los polímeros, ya cuando veamos polímeros vamos a ver que en realidad los polímeros pueden ser fibras naturales, como la seda, por ejemplo, las pieles, y luego sí empieza a evolucionar tecnológicamente y podemos conseguir polímeros al nivel, por ejemplo, de los que tenemos ahora, ¿sí? Pero el hombre comienza en la antigüedad con las pieles de los animales, que las utiliza para abrigarse, ¿sí? Bueno,
Esto luego empieza a conocer además las fibras, las telas, ¿sí? Y empieza a evolucionar. Llega un momento donde conoce las colas, que son tipos de polímeros, el caucho, donde ya vamos a ver, es un tipo de polímero, donde, bueno, por medio de una fundición y de una mezcla de, por ejemplo, azufre, se consigue un material como es que es tan usado como el caucho, que es el caucho vulcanizado, ¿sí? El caucho es en forma natural, lo produce la naturaleza y se logró, vulcanizándolo, se logró darle la utilidad que tiene ahora. Bueno, luego se conocieron también otro tipo de polímeros, la baquelita, el nylon, ¿sí? Los epoxis, que son un tipo de polímero, los poliéster, ¿sí? Y fíjense cómo los polímeros han ido evolucionando también hasta llegar a lo que tenemos hoy en día. Otros de los materiales son los materiales compuestos, ¿sí? Como por ejemplo los materiales como la madera, que se la utilizaba para la construcción de viviendas. Y estos materiales, junto con el adobe, que es una mezcla de barro con paja, ¿sí? Se hacían las viviendas. Otro de los materiales que el hombre empieza a conocer también, que sale de la madera, es el papel, donde empieza a, bueno, por supuesto, nace la imprenta y por lo tanto el uso que se le da al papel en los años siguientes. Otro material que conoce el hombre es que ya en la antigüedad ya se conocía, ¿sí? Pero se trataba era una piedra caliza que se utilizaban donde se hacían estructuras. Ustedes imagínense en la época de los romanos, por ejemplo, todas esas estructuras como el Coliseo están desde esa época y eran estructuras que se hacían con un material que era muy parecido a lo que es el hormigón, ¿sí? Porque se utilizaba una piedra donde el compuesto era muy parecido a la piedra caliza. Luego se encuentra que ese hormigón se lo puede armar, es decir, se le puede poner como un material compuesto, se le puede poner hierros en su interior. Ya vamos a ver cuando estudiemos hormigones para qué se utiliza el hierro, y se conoce entonces este material que es hormigón armado, donde evidentemente para viviendas, ¿sí? Y para puentes y caminos, etcétera, se le da muchísima utilidad a este tipo de material, ¿sí? Bueno, dentro también de los materiales compuestos tenemos los compuestos con una matriz metálica o los compuestos cerámicos, ¿sí? Con fibras, donde, bueno, se le van dando diferentes tipos de utilidades. Por último, tenemos los cerámicos, donde los cerámicos, lo primero que se conoce es de acuerdo al sílice que se encuentra en la arena. Al fundirse se puede conseguir el vidrio, ¿sí? También se encuentra que de acuerdo a determinadas piedras que al fundirse, unirse y fundirse, se consigue otro material que es el cemento, que este cemento nos sirve para
poder hacer este material compuesto que es el hormigón, ¿sí? También se consiguen materiales refractarios. Y bueno, y se empieza a trabajar con diferentes tipos de materiales cerámicos, ¿sí? Donde, bueno, este estudio va evolucionando en el tiempo, ¿sí? Fíjense entonces cómo la humanidad desde sus comienzos empezó a utilizar los materiales, por supuesto en su momento en forma natural, y a medida que la humanidad fue formándose en sociedades donde empezó a necesitar ya otras cosas, como por ejemplo una vivienda, porque ya no vivían más en cuevas, donde empezaron a comerciar entre ellos por medio de trueques, ¿sí? Empezó a evolucionar el conocimiento de esos materiales que utilizaban en un principio y empezaron a aplicarle tecnología a esos materiales hasta llegar hasta el momento en que estamos ahora, ¿sí? Bien. Las tendencias actuales en los materiales hoy en día, con la tecnología que tenemos, es, por supuesto, la disminución del coste energético que tenemos. Otra de las cosas que se quiere, de acuerdo a la necesidad que tengamos de la pieza que estamos fabricando, es la reducción del peso, es muy importante, ¿sí? No es lo mismo cuando uno fabrica un material una pieza, perdón, con un material como por ejemplo el acero, si esa pieza la puede fabricar con un material como por ejemplo el aluminio o un polímero, va a haber una reducción en el peso y por lo tanto el total de toda la máquina o la pieza va a pesar mucho menos. Otra de las tendencias es el incremento de la resistencia. Se buscan materiales donde tengan mayor incremento en la resistencia de acuerdo a las solicitaciones que tenga esa pieza. Otra de las cosas que se busca, pero esto es mucho más nuevo y todavía no hay mucha conciencia sobre esto, es la reducción en la contaminación. Cuando uno fabrica esa pieza con ese material, tratar de que tenga la menor contaminación posible en el medio ambiente, ¿sí? Y otra de las cosas que también es muy reciente, que se está tratando de conseguir, es la biodegradabilidad. Y esto se debe a que tenemos el planeta muy contaminado debido a los residuos que tenemos, ¿sí? A la basura que tenemos. Es decir, muchas piezas que estamos fabricando no las reutilizamos y por lo tanto las tiramos y esto contamina el ambiente, ¿sí? En resumen, entonces, los materiales han evolucionado a lo largo de la historia, como hemos visto. Los metales son fruto de la revolución industrial y del enfrentamiento bélico han crecido en forma notable. Bueno, esto vamos a ver que sí, lamentablemente, de acuerdo siempre a los enfrentamientos bélicos, si ustedes se ponen a pensar en la antigüedad, cuando la humanidad peleaba con espadas, por ejemplo, las espadas sí eran mucho más resistentes, de un acero donde no se rompiera cuando se lo utilizaba. Bueno, se fue trabajando, lamentablemente, sobre los materiales para que estos materiales fueran mucho más resistentes. Esto siempre después de una guerra, y ustedes se puede ver después de la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, siempre se ve que la humanidad crece industrialmente, tecnológicamente, debido al estudio que se le hacen a los materiales
para la guerra, ¿sí? Los materiales compuestos han resurgido consecuencia de la aparición de nuevos materiales, ¿sí? Esto es cuando, como veíamos en el grafiquito, donde aparecían los materiales compuestos y veíamos cómo esos materiales compuestos iban evolucionando, ¿sí? Ya sea que podían hacer materiales compuestos con fibras o materiales compuestos con metales, y esto evidentemente le daba otra visión de materiales, ¿sí? Para piezas. Por lo tanto, aparecían nuevos materiales. La tendencia actual es la del equilibrio entre los diferentes tipos de materiales. Bueno, sí, hoy con el conocimiento, y no es que hayamos terminado el día de hoy con el conocimiento de los materiales, sino que van a seguir surgiendo nuevos materiales, con estos materiales en diferentes estados, estados que nosotros conocemos, o estas nanotecnologías van a desarrollar, evidentemente, otros materiales que los vamos a reutilizar o vamos a utilizar en productos, ¿sí? Clasificación de los materiales sólidos. Lo habíamos dicho que se clasificaban en metales, cerámicos, polímeros y compuestos. Los criterios de la clasificación de los materiales, cómo se los clasificó a los materiales, ¿sí? Para poder decir que son metálicos, cerámicos, polímeros o compuestos. Bueno, la clasificación es por la composición, por la propiedad de aplicación y por el ordenamiento espacial. Según la composición de los materiales, de acuerdo a la tabla periódica, tenemos que es los materiales metálicos, ¿sí? Donde dentro de los materiales metálicos tenemos el uso, por ejemplo, del oro, de los aceros o del aluminio, ¿sí? El aluminio ha sido un gran descubrimiento, especialmente en la metalmecánica, ¿sí? Donde se ha podido cambiar piezas que antes se hacían de acero, donde esas piezas eran mucho más pesadas, donde además el acero necesitaba algún tipo de tratamiento por la corrosión y demás. Bueno, este metal, que es este uso de este metal, que es el aluminio, donde se ha podido reemplazar no solamente en eso, sino también en el peso que tiene, bueno, una pieza de acero con respecto a una pieza de aluminio. La combinación de metales y no metales, como por ejemplo cuando tenemos el carbono, el oxígeno, ¿sí? Y en esta combinación, fíjense, tenemos, por ejemplo, este bloque que ustedes se preguntarán de qué es. Bueno, es un bloque de cemento con polvo de aluminio, ¿sí? Bueno, ahí tenemos un producto que surgió, no es tan viejo, más o menos en los 80, se empezó a estudiar este producto, donde se hace como un tipo de hormigón celular, que se llama, ¿sí? Es decir, el aluminio, el polvo de aluminio, provoca una composición química con el cemento cuando se mezcla con el agua y provoca burbujas, ¿sí? Por eso se lo llama también hormigón celular. Bueno, es una combinación entonces de un no metal y de un metal. En el caso, por ejemplo, del vidrio, del uso del vidrio, que es un no metal, o por ejemplo de las bujías, ¿sí? Que se las hace
con un material que es cerámico, donde tiene muchísima mejor, mejor uso, mejor resultado que en las bujías que se hacían antes. Bueno, tenemos también los materiales orgánicos. Decíamos que cuando teníamos esta combinación entre carbono, hidrógeno y algunos otros compuestos químicos, ¿sí? Podíamos conseguir este material que está tan de moda, que está tan usado, que son los polímeros. Ustedes imagínense, no sé si alguien ha querido preguntar algo, por lo que veo en el chat. Ustedes imagínense que antes las viviendas, las propiedades, se hacían, las cañerías, se hacían con plomo. Ustedes saben que el plomo es altamente cancerígeno, es un metal altamente cancerígeno. Pero bueno, en aquel entonces no se conocía esto y por lo tanto las cañerías de agua se hacían con plomo. Por eso, por ahí, si ustedes le preguntan a sus abuelos, que a lo mejor han vivido en una casa que se hacían con cañerías de plomo, van a encontrar, os les va a comentar que la tendencia en ese tiempo era, y esto viene por esto, que cuando el ama de casa se levantaba a la mañana, abría la canilla y dejaba correr el agua un rato, ¿sí? Y esto, la explicación que tiene hoy en día, lo hacía porque, bueno, era una tradición hacerlo, pero la explicación que tiene es que la cañería de plomo, el plomo es cancerígeno, ¿sí? Y cuando la cañería de plomo se va degradando, y por lo tanto, para no tomar esa agua que venía con esa degradación, lo que se hacía es abrir la canilla para limpiar la cañería y después recién sí se usaba el agua, ¿sí? Bueno, esto surgió después de que se encontraron todas se encontraron que el plomo no era bueno para la salud. Bueno, pero se pudo cambiar, fíjense, esa cañería, se la pudo cambiar por lo que se usa ahora, que son estas cañerías de polímero, ¿sí? Y ahora, en la actualidad, y cada vez más se usan, ya sea para gas, ya sea para agua, no es lo mismo agua caliente que agua fría, etc. Bueno, esto es un material donde se le está dando muchísimo uso. Otro material son los cauchos. Este es un caucho vulcanizado, como habíamos visto, donde se encuentra, cuando veamos cauchos, se encuentra este material que es un polímero natural, que al vulcanizarlo por medio de azufre, por ejemplo, se logra más dureza en este material, es un elastómero en este material, y bueno, se pueden conseguir el uso, como en este caso de las ruedas de un auto, ¿sí? Se les ha dado, por supuesto, muchísimos más usos, ¿no? Este es un ejemplo. Y bueno, lo que todos conocemos como estos polímeros o estos plásticos que tienen diferentes propiedades de acuerdo a la combinación que vamos haciendo con ellos, ¿sí? Las combinaciones, en el caso de los materiales compuestos, decíamos que eran combinaciones de más de un material, como por ejemplo la combinación de la celulosa y la lignina, ¿sí? Que es en el caso de la madera. Bueno, de esta combinación de celulosa y fibra podemos conseguir este material que habíamos dicho que es el papel, donde en la actualidad se está tratando de reducir esto de la fabricación del papel
por el tema de que necesitamos la madera, para eso necesitamos talar bosques, y esto, por supuesto, afecta el medio ambiente. También habíamos dicho que de los materiales compuestos veíamos que podía ser el hormigón y el acero, ¿sí? Esto es un material compuesto porque el hormigón responde a determinadas solicitaciones, como por ejemplo de compresión, y el acero, vamos a ver cuando empecemos a estudiar tracción, responde a solicitaciones como tracción. Por lo tanto, se combina estos dos materiales, ¿sí? Hormigón y acero, para que una estructura pueda responder no solamente a solicitaciones de compresión, sino también solicitaciones de tracción, flexión, torsión, etcétera, ¿sí? Por eso es que el descubrimiento de esta composición del acero con el hormigón ha sido tan importante a tal punto que hoy en día se pueden lograr edificios. Además se ha trabajado mucho en lograr hormigones que tengan muy alta resistencia, y esto hace para que podamos hacer edificaciones cada vez más altas, ¿sí? Como ustedes podrán ver, por ejemplo, en Japón, donde, acuérdense que Japón es un país donde tiene muchos problemas de sismo, entonces ellos necesitan tener estructuras muy resistentes que soporten los sismos, y además tienen otro problema muy grave, que es que como es una isla, no tienen mucho espacio, por lo tanto las construcciones, las edificaciones que ellos tienen que hacer son edificaciones donde el terreno le den un mayor provecho, y por eso hacen edificios mucho más altos, ¿sí? Bueno, otra de las clasificaciones que habíamos visto de los materiales era la propiedad y la aplicación. La aplicación eran estructurales, cumplen con la función del elemento resistente de una estructura, como por ejemplo habíamos visto en el caso del hormigón, y responde a propiedades mecánicas, ¿sí? Electrónicos, propiedades derivadas de la interacción del campo eléctrico-material, ¿sí? Que responde a propiedades eléctricas. Y magnéticos, bueno, en el caso de estructurales habíamos visto, por ejemplo, los de edificios. Electrónicos, acá teníamos, ¿sí? Y magnéticos decíamos que eran de las propiedades derivadas del campo magnético, donde las propiedades eran propiedades magnéticas, ¿sí? Otra de las propiedades y aplicaciones eran los fotónicos, ¿sí? Donde la propiedad era de la interacción de la luz y el material. Los biomateriales, sustitución de organismos vivos, como por ejemplo en el caso de implantes, ¿sí? Donde se le hacen, por ejemplo, una rótula en la cadera del ser humano, donde antes se lo hacía con un material metálico que era de titanio, y este material era porque era la mayor posibilidad de que el cuerpo no rechazara ese implante, ¿sí? Bueno, hoy en día, con el conocimiento de materiales que hay, se pueden utilizar otros tipos de materiales. Y por último, los funcionales, donde las propiedades son adhesivas, recubrimientos, etc. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, alguna duda?
Profe, ¿este Power lo sube el VE? Todos los, me has hecho acordar de algo, no sé si lo habíamos hablado la primera vez. En la V yo no los subo los materiales, los subo en autogestión, ¿sí? Ya voy a ver si además también los puedo subir en la V. Pero como no me llevo muy bien con la V, para asegurarme de que les llegue el material, lo subo por autogestión. Así que en autogestión los van a encontrar seguros. Ustedes fíjense que yo todos los mensajes que les mando, se los mando por autogestión. Así que siempre estén atentos a autogestión. Si después además los puedo subir a la UV y lo pueden tener en la UV, no hay ningún problema, ¿sí? Pero en autogestión seguro que los van a tener. Y no sé que alguien preguntaba algo o decía algo recién en el chat. Y sí, también los puedo subir, se los puedo a los alumnos que tengan WhatsApp, o sea, que estén en el grupo de WhatsApp, se los puedo pasar también por WhatsApp, no tengo ningún problema. Pero lo que pasa es que como no todos los alumnos están o sea, supongo, o como hipótesis de mínima, digo que no todos los alumnos están conectados con el WhatsApp porque no querrán, porque no es obligación estarlo. Lo más seguro es que sí todos los alumnos tienen autogestión, así que autogestión, seguro que les llega esta información. Y bueno, por supuesto, por WhatsApp a todos los alumnos que estén en el grupo, ¿sí? Se los paso y ustedes los pueden bajar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a hacer un descansito, ¿sí? Y vamos a empezar con normas. ¿Les parece? Dale, Sí, profe, profe. gracias. Sí, profe. Bueno, profe. Bueno, entonces a las 11:30 estamos volviéndonos, no se desconecten, de ahora en más acuérdense siempre, no se desconecten, queden conectados, donde cuando empecemos a las 11:30 no tengo que volver a habilitar para que ustedes ingresen, sino queden conectados. Lo que sí, yo cierro el video y el micrófono y a las 11:30 volvemos entonces y nos conectamos todos de vuelta. ¿Sí? Profe, Sí, te escucho. disculpe, en el chat le están poniendo si usted podría subir las presentaciones antes de la clase, así las podemos tener, aunque sean leídas o imprimirlas o Ah, algo de eso. bárbaro, bárbaro. Bueno, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Bueno, yo ahora se las voy a subir, en autogestión y también les voy a subir, la de tracción, que es la que vamos a ver en la próxima clase. Pero sí, sí, no hay ningún problema, se las subo antes de la clase, cosa que ustedes las puedan tener y puedan ir leyéndolas. Sí, sí, no hay problema. Gracias, profe. Profe, Sí, te escucho. yo en realidad estoy acá porque tengo que preparar el final y bueno, en primera instancia quería pedirle permiso para estar de oyente en las clases. Yo ya me No, a mí había, no me molesta. bueno, profe, gracias, yo le había comentado a la ingeniera Rafael. Y bueno, si después tiene un ratito, no le quiero robar tiempo ahora, o cuando usted diga, para consultarle sobre el programa, porque bueno, yo le hice hace varios años y seguramente el programa, no digo que esté viejo, pero por ahí hay conceptos nuevos que han incorporado. Bueno, no sé si ahora vamos a cortar un poco pero sí, no tengo problema que te comunique. ¿Cuándo pensás rendir la materia? Y por lo pronto quiero estudiar bien, porque la próxima fecha de final es el 27 de abril y bueno, estamos muy pronto. Por eso no sé cómo es la metodología. Antes el profe tomaba práctico y después en el turno siguiente tomaba teórico, pero no sé si eso sigue vigente. Perdón, ¿vos con quién la cursaste? Con el ingeniero Rossetti. ¿Y con quién más?
En ese momento el ingeniero Rossetti estaba en el práctico y en el teórico... ingeniero Padilla, López sí, Padilla. sí, López sí. Padilla. Bueno, en el teórico vas a tener que hablar con, yo supongo que habrás hablado con el ingeniero Rafael sobre qué te va a tomar, ¿sí? Todavía no, pero estoy en eso. Sí. Las estoy Bueno, mirando. en el teórico habla con ella porque probablemente en el teórico, una forma de decirlo el teórico, en las unidades que da la ingeniera Rafael, Bien. fíjate, porque sí hay algunas unidades que las han achicado, no se dan de la forma que se daban cuando vos las cursaste, ¿sí? Y conmigo hay unidades, vamos a ver toda la unidad, pero bueno, eso después lo podemos hablar con más tiempo, ¿sí? Donde se redujo también un poco lo que se daba con Rossetti y López Padilla, ¿sí? Así que sí, después de cualquier cosa nos comunicamos y y hablamos más, qué sé yo. La próxima clase, por ejemplo, que tengas conmigo, ya le dedico, porque yo tengo el horario justo Sí, profe. No hay para problema. irme porque con ustedes soy virtual, pero con el otro curso soy presencial, ahí es a las 2 de la tarde, así que tengo que de casa salir corriendo e irme a dar clases a la facultad. Por eso es Bien, que, no hay problema. pero sí, después hablemos sobre qué es lo que se te va a tomar lo que yo te voy a tomar, ¿sí? Está perfecto. Bueno, yo me quedo igual acá en clase. Dale. Gracias.
acá, entonces, si están ustedes, vamos a compartir. Sí, profe, acá estamos. Acá. Compartimos entonces los de normas, ¿sí? Y vamos a empezar con normas. ¿Por qué tenemos que empezar con normas? Bueno, porque cuando nosotros hacemos el estudio de materiales, fíjense que para que poder saber las propiedades que estamos consiguiendo de estos materiales, ¿sí? Los tenemos que ensayar. Y ensayar estos materiales significa de que ya sea el ensayo que le haga, que son los que vamos a ver nosotros, sea ensayo de tracción, o sea ensayo de compresión, o de dureza, o lo que sea que le esté haciendo a este material, para poder compararlo, para poder comparar este material, los resultados que he sacado del ensayo de este material, lo tengo que hacer de la forma en que el resultado, o sea, tengo que hacer el ensayo de tal forma que el resultado sea comparativo con otro material o con el mismo material, con el mismo material, y que pueda decir, bueno, el resultado que me da es igual, está por encima, por debajo. Para hacer esto, tengo que hacerle el mismo ensayo a cualquier material. Por ejemplo, si yo quiero saber cómo responde a la tracción un acero, por ejemplo, que tiene un bajo contenido de carbono, o cómo responde a la tracción un bronce, o cómo corresponde a la tracción un aluminio, ¿sí? Para poder comparar los resultados de lo que me da el resultado de tracción que me da del acero de bajo carbono con el resultado que me da del bronce o el resultado que me da el aluminio, tengo que hacerle el mismo ensayo a cada uno de esos materiales para poder comparar los resultados, porque si no le hago el mismo ensayo, entonces no puedo comparar nada. Está claro esto, ¿no? Para esto, para poder comparar resultados, necesito normalizar el ensayo. Es decir, que el ensayo que le hago al acero de tracción sea el mismo ensayo que le voy a hacer al aluminio y el mismo ensayo que le voy a hacer al bronce, ¿sí? De esta forma puedo comparar los resultados que le estoy haciendo a los diferentes materiales. Por esta razón es que se piensa en la normalización, ¿sí? Se empieza a pensar en normalizar un producto. Bueno, para esto entonces empezamos con esta pregunta: ¿qué es una norma? Bueno, podemos decir que la norma es un documento que establece por consenso y aprobado, ¿sí? Porque ya vamos a ver que la norma está establecida en cada país, ¿sí? Cada país tiene su método de normalización, su instituto de normalización, ¿sí? Y por lo tanto, cada país tiene un organismo, ese organismo está reconocido, donde establece las reglas y criterios para usos comunes y repetidos, ¿sí? Es decir, que establece las condiciones mínimas que debe reunir un producto o servicio para que sirva al uso al que está destinado. Para esto se piensa en la normalización. ¿Cómo nacen estas normas? ¿Desde cuándo nacen? Y bueno, no nos damos cuenta o no lo habíamos pensado como tal, pero en la historia, ¿sí? En la historia de la humanidad,
Las civilizaciones, como por ejemplo las civilizaciones caldeas y egipcias, habían tipificado los tamaños de los ladrillos y las piedras. ¿Qué significa esto de tipificar? Es decir, que los ladrillos y las piedras se los hacía de un mismo tamaño, ¿sí? ¿Por qué se los hacía de un mismo tamaño? Bueno, porque se vio la necesidad de que cuando se construyera, por ejemplo, una pared, esa pared estuviera trabada, es decir, que no se pudiera caer, ¿sí? O mover. Para hacer esa traba, ¿sí? Lo que se hizo justamente es hacer los ladrillos del mismo tamaño. Si ustedes se fijan en las construcciones, bueno, no tengo ningún... Si ustedes se fijan en las construcciones, van a encontrar que las paredes tienen los ladrillos puestos en una hilera de esa forma, uno al lado del otro, están pegados, por supuesto, y en la parte de arriba van a ver que el ladrillo, bueno, por supuesto esto es como tienen el mismo tamaño, el ladrillo está puesto de esa forma. Esa es una forma de traba que se le llama. Bueno, para conseguir esta traba, lo que se necesitaba es que los ladrillos tuvieran el mismo tamaño, ¿sí? Para que no quedaran salidos y estas construcciones se vieran de forma más prolija. ¿Por qué se les hace esa traba? Y justamente para el movimiento, ¿sí? Esa traba consigue que esa pared no tenga ningún tipo de movimiento, ¿sí? De un lado para el otro. Bueno, ellos ya en la antigüedad hacían esos, habían tipificado, ¿sí? Habían normalizado el ladrillo o la piedra, ¿sí? Donde les daban una determinada medida. Si ustedes se fijan, las construcciones anteriores, construcciones más viejas, los ladrillos son mucho más grandes, son de un tamaño mucho más grande. Si ustedes se fijan a los ladrillos de hoy, si pueden ver un ladrillo común, no estoy hablando de los ladrillos cerámicos, estoy hablando de los ladrillos comunes. Si ustedes ven un ladrillo de hoy, ¿sí? Van a encontrar que tiene un determinado tamaño, ¿sí? ¿Por qué tiene ese tamaño? Y tiene una relación, el tamaño tiene una relación entre el largo, el ancho y el alto del ladrillo. Bien, ¿no se han preguntado ustedes por qué ese ladrillo tiene el tamaño? Si pudieran ver alguna edificación vieja de años del siglo pasado, por ejemplo, los ladrillos tenían un tamaño mucho más grande que los ladrillos de hoy. ¿Por qué razón cambia el tamaño del ladrillo? Bueno, la razón es muy simple, es porque el ladrillo, si ustedes lo pueden agarrar, especialmente los hombres, porque tienen la mano mucho más grande que las mujeres, se van a encontrar que con una mano el trabajador puede agarrar el ladrillo, ¿sí? Y con la otra mano agarra el ladrillo con una y con la otra mano pone la mezcla y pone el ladrillo, ¿sí? Eso hace que sea mucho más rápido el trabajo. Si el ladrillo es mucho más grande, ya no lo puede agarrar con una mano, tiene que agarrarlo con las dos manos, poner la mezcla, agarrarlo, colocarlo y demás. ¿Sí? Si ustedes pueden ver, observar, cuando un trabajador, estamos hablando de ladrillos comunes, no de los cerámicos, los cerámicos huecos, ¿no? Los que comúnmente se están usando en la actualidad. Pero cuando un trabajador trabaja con el ladrillo común, el ladrillo viejo, justamente tiene el tamaño para que el trabajador pueda agarrar el ladrillo con una sola mano. Por eso es que tiene el tamaño que tienen ahora, ¿sí? A diferencia de los viejos ladrillos que se usaban en la antigüedad. Profe, ¿sí? una consulta. Sí. ¿Qué diferencia hay entre los ladrillos y los cerámicos? Porque ¿Los he visto en huecos? varias construcciones que sí, que son distintos. Sí,
Bueno, en realidad el ladrillo que siempre se usó es el ladrillo común, ¿sí? El ladrillo que yo te dibujé ahí. ¿Qué diferencia hay? Bueno, los dos son tipos de cerámico, lo único que es el tipo de material que se utiliza. Los dos responden de la misma forma, pero el ladrillo hueco es más liviano, ¿sí? Por supuesto que tenés el ladrillo hueco estructural y el ladrillo hueco no estructural. Bueno, pero eso ya es otra división. El ladrillo hueco, el cerámico, que lo llaman el ladrillo cerámico, que es hueco, es más liviano por justamente los huecos que tiene, ¿sí? Y además es más rápida la construcción con el cerámico que con el ladrillo común, ¿sí? Es que el cerámico ocupa más espacio, entonces hace más rápido levantar las paredes. En el caso del Claro. el macizo, por lo general se usa el macizo cuando no se va a revestir la pared, porque queda más lindo a la vista, por eso se llama ladrillo a la vista. Después el cerámico, por lo general, siempre se reviste porque no queda bien al ojo de la persona. Por eso siempre se reviste No, lo que se pasa es reviste que de cemento. el ladrillo cerámico, el ladrillo cerámico tenés que revestirlo, no es una cuestión de vista o de estética, tenés que revestirlo. En el caso del ladrillo común, hay dos tipos de ladrillo. Tenés el ladrillo visto, que es el que se usa para que no uses el revestimiento, que se vea el ladrillo, y tenés el ladrillo común, que no es, son dos tipos diferentes de ladrillo. Uno es por lo estético y el otro es por lo constructivo. Lo que sucede es eso, que el ladrillo cerámico se construye mucho más rápido, es mucho más liviano. Generalmente se construye cuando vos necesitas alivianar las cargas, porque el ladrillo común es un ladrillo que al ser macizo y al hacer un tabique utilizas mucho, y también utilizas mucho más material el pegamento, ¿sí? Que es el mortero que utilizas para pegar un ladrillo con otro. Bueno, tiene muchas diferencias constructivas, no en lo técnico, sino en lo económico. Por eso es que se usa mucho más hoy en día el ladrillo cerámico que el común. A O sea, decir profe, que verdad, las propiedades de aislamiento no son distintas. Eso era también otra duda que tenía no, entre un no, no, ladrillo y otro. vos podés perfectamente hacer un aislamiento con los dos, ¿sí? Depende del tipo de aislamiento que vos quieras hacer y a qué nivel, ¿sí? Eso va a depender. Generalmente las construcciones se están haciendo ahora con ladrillos cerámicos y no con el ladrillo común. Lo que pasa es que el ladrillo común por ahí, a mí me gusta más las propiedades con ladrillo común, porque es mucho más, No, porque me yo había parece que, escuchado que el ladrillo cerámico, al tener esos huecos, una vez que quedaba toda armada la estructura, el aire que tiene adentro era muy buen aislante. O sea, entre comillas, pero bueno, no, a mí no, la verdad que no me cerraba mucho, por eso preguntaba. claro, no, no, no. Si bien sí, el aire que tiene sirve como aislante y demás, pero depende del tipo de aislación que vos le quieras hacer. Podés conseguir la misma aislación con el ladrillo cerámico que con el ladrillo común, ¿sí? Depende si vos la aislación que querés es aislación sonora o aislación hidrófuga, o aislación climática. Eso dependerá, pero los dos tienen excelentes propiedades. A mí me gusta más el ladrillo común que el ladrillo cerámico, pero es mucho más económico trabajar con el ladrillo cerámico que con el común. Porque por lo que te digo, el ladrillo común te lleva mucho más mezcla al pegar uno con otro que el ladrillo cerámico, que es mucho más alto, ¿sí? Claro, Y gracias, mucho más profe. rápido. Profe, le consulto, con el ladrillo común,
al ser más macizo, no tiene la capacidad de soportar mayores cargas que el otro ladrillo. No, no, se calcula. Por eso es que vos tenés ladrillos cerámicos portantes, se los llama de esa forma, y ladrillos cerámicos no portantes, ¿sí? Que son tabiques, que son utilizados para tabiques divisorios. No. O sea, dependerá, todo depende del cálculo que vos tengas entre estructuras, por supuesto. Lo que sí es común que vas a ver que en un edificio no vas a tener ya ladrillos comunes, a no ser que sea ladrillo visto, que se le haga la fachada con ladrillo visto, pero no, pero es muy, muy difícil, pero no. No, para eso están calculados, se calculan, ¿sí? Según lo que vos necesitas, las solicitaciones que necesitas, ¿sí? Claro, gracias. Bien, ¿alguna pregunta más? Bueno, decimos entonces que, fíjense que desde sus comienzos, sin saberlo, ya se estaba normalizando un producto, como por ejemplo un ladrillo, ¿sí? Pero la normalización sistémica y científica nace a finales del siglo XVIII con la revolución industrial en los países que estaban altamente industrializados, ¿sí? Ante la necesidad de producir más y mejor. Y esto se debe a que la población empieza a aumentarse, la cantidad de población que tiene la humanidad, y por lo tanto empiezan a mejorar sus condiciones sociales y empieza a consumir más. Y al consumir más hace que la industria tenga que fabricar los productos que antes eran netamente artesanales, es decir, antes una silla o una mesa se hacían artesanal, de forma artesanal, por lo tanto costaban mucho porque llevaba mucho trabajo del artesano conseguir hacer ese producto, ¿sí? Bueno, con esto de la industrialización, esos productos se fueron haciendo en forma más rápida. A lo mejor podrían tener la misma o diferente calidad, pero esto surge justamente por el consumismo, por la necesidad de consumir más, ¿sí? El impulso definitivo llegó en la Primera Guerra Mundial, que es la guerra del 14 al 18, ante la necesidad de abastecer a los ejércitos y reparar los armamentos, fue necesario utilizar la industria privada. Ustedes saben que cuando un país entra en guerra, ese país puede solicitar a la industria, por más que la industria haga ollas, ¿sí? O lo que fuere que fabrique, digo ollas porque generalmente se utilizan las industrias que trabajan con metales. El país le puede solicitar a esa industria que deje de fabricar lo que fabrica y fabrique armamentos para el país. Esto puede llegar a ser porque, bueno, la seguridad del país está, se ve comprometida y por lo tanto esto lo pueden hacer. Por supuesto, esto sucedió tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra Mundial, y como se le pidió a la industria que fabricara armamentos, para fabricar esos armamentos después fabricaban las piezas y esas piezas tenían que ser encastradas en otra pieza para poder terminar y así hacer el armamento, ¿sí? Por lo que, como se necesitaba que esto encastrara perfectamente, que una fábrica hiciera una pieza y que la otra hiciera otra y fueran encastradas, justamente surge la necesidad de normalizar los productos para que esto se pueda realizar. Por lo tanto, empiezan a existir estas especificaciones de intercambiabilidad y ajustes precisos, ¿sí? Porque las fábricas eran de diferentes lugares y se tenía que ensamblar la pieza con todas esas piezas, ¿sí?
El 22 de diciembre del 1917, ingenieros alemanes construyen el primer organismo dedicado a la normalización, que se llama las normas DIN, las que conocemos como las normas DIN, que es el Instituto Alemán de Normalización. Luego, en el 18, Francia hace lo mismo y crea las AFNOR, ¿sí?, que es la Asociación Francesa de Normalización, y en el 19 lo hacen los británicos, que hacen las BSI, ¿sí? ¿Qué es la normalización entonces? Bueno, la normalización es la actividad por la que se unifican criterios en relación a determinadas materias y se posibilita la utilización de un lenguaje común en un campo de actividad correcto, ¿sí? Esto es la normalización. Ahora, cuando hablamos de un lenguaje común, fíjense que nosotros en esta materia empezamos la materia y vamos a empezar a hablar en un lenguaje técnico. Cuando empecemos a introducirnos cada vez más a la materia, vamos a empezar a hablar un lenguaje técnico, donde cuando terminemos la materia y estemos hablando, por ejemplo, de tracción o dureza, o estemos hablando de que un acero, por ejemplo, de bajo carbono tiene menor resistencia que un acero de alto carbono, vamos a estar hablando un lenguaje común, un lenguaje técnico, que es un lenguaje que hablamos, en este caso, los ingenieros, ¿sí? Bueno, cuando se habla de normalización, en realidad se habla de esto, de que unificar estos criterios para poder realizar un producto que tenga ese producto, ¿sí?, determinadas normas, que esté normalizado para poder ponerlo en uso. Las normas están en todas partes y nos protegen a todos. Y sí, porque los productos que están normalizados son los productos, si bien no podemos decir que un producto normalizado sea de una excelente calidad, pero sí sabemos que si compramos un producto que está normalizado, ese producto tiene un control donde sabemos que ese producto tiene que entrar en determinado. Por ejemplo, si yo compro una arandela o un tornillo y necesito que ese tornillo tenga una determinada rosca para poder introducirla dentro de mi producto, si voy al mercado, ese producto tiene que estar, ese tornillo tiene que estar normalizado para que yo pueda utilizarlo sin ningún tipo de problema. Para esto, entonces, se realizan las normas. Por eso es que las normas nos protegen a todos. Los productos elaborados conforme a normas son más aptos, más seguros, de buena calidad y poseen información para guiar al consumidor. Esto ha surgido hace, no es tan viejo, pero sí hoy en día los productos ya guían al consumidor de cómo pueden usar ese producto. Aseguran la compatibilidad de los productos y la disponibilidad de repuestos que prolongan la vida útil del producto. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí se me rompió el auto o choqué el auto y tengo que cambiarle alguna pieza de mi auto, puedo llegar a comprar, o el mecánico, sí, pues yo de mecánica no sé nada, pero el mecánico puede comprar ese repuesto que se rompió, ¿sí?, y cambiármelo para que este auto siga en funcionamiento. Por lo tanto, prolongar la vida útil del auto, ¿sí? Ahora, este producto, este repuesto que se compra, ustedes saben que los repuestos, por ejemplo, en el caso de los autos, hay repuestos que los fabrica
la misma fábrica del auto o lo fabrican otras empresas, pero este repuesto, que generalmente son repuestos que le llaman repuestos chinos, donde estos repuestos tienen las mismas, están hechos de la misma forma que sea compatible con el auto. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estos repuestos que están fabricados no por la fábrica, sino por otras empresas, a lo mejor serán de menor calidad, pueden ser de menor calidad o mayor calidad, eso no importa. Lo que sí importa es que este repuesto tiene que entrar perfectamente dentro de esto que es el auto, ¿sí? Por eso es que se tiene que asegurar la compatibilidad de los productos para que esos repuestos puedan entrar perfectamente y usarse perfectamente en el auto, ¿sí? Este es un ejemplo, puede haber muchísimos más ejemplos, ¿sí? Facilitan el comercio, colaboran en la regulación del mercado y permiten la transferencia de tecnología y promueven el desarrollo económico. Protegen la salud, seguridad y aseguran propiedades de comportamiento ante peligros como el fuego, explosiones químicas, radiaciones, etc. Bueno, esto es porque se normaliza, está normalizado, por ejemplo, la protección contra incendio. Nosotros tenemos nuestra organización de normalización en la Argentina, se llama IRAN, y dentro de IRAN vamos a encontrar, es un catálogo donde tenemos una cantidad de normas, donde estas normas son, se usan para la salud, para la seguridad, para control de incendios, explosiones químicas, radiaciones, etc. ¿Sí? Las normas se usan para muchísimos productos. Y además protegen el medio ambiente. Las normas representan resultados probados de investigación, tecnología y desarrollo. Esto es cierto y ustedes lo van a ver, si ven una norma, van a ver que esa norma ha sido estudiada. Por eso es que en un comienzo dijimos que las normas, no sé si por acá estaban, bueno, decíamos que las normas es un consenso, se establecen, es un documento que se establece por consenso y aprobado, ¿sí? Es decir, cuando se edita una norma, la prueban, comprueban si esto es así, ¿sí? Y esto tiene que ser por consenso y luego se aprueba por este organismo, que en este caso el nuestro será IRAN, ¿sí? Por eso dice que representan resultados probados de investigación y tecnología y desarrollo. Esto es, por ejemplo, un ensayo, como por ejemplo un ensayo de tracción, que es lo que vamos a ver nosotros. Este ensayo de tracción, cuando se estudia la maquinaria que se va a usar, por ejemplo, la prensa, se estudia cómo se va a trabajar el material, por ejemplo, se van a hacer probetas, qué medidas tienen que ser estas probetas, ¿sí? Se calibra esa máquina que se va a usar para estirar la probeta, para hacer la tracción, se la calibra y se desarrolla por medio de la normalización todo el ensayo, ¿sí? Diferentes laboratorios harán los diferentes ensayos y llegarán a una norma que se aprobará por consenso. Y la norma va a decir justamente todo esto: qué material se va a ensayar, cómo se va a ensayar ese material, con qué máquina se va a ensayar ese material, con qué calibres se va a calibrar,
etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso se explica en una norma. En el ámbito empresarial, las normas sobre materiales y componentes facilitan los pedidos y aceleran las entregas. Las normas nacionales aliadas con las internacionales, porque ya como estamos globalizados, por supuesto tenemos que aliarnos con normas internacionales, y esto se hace para facilitar el mercado de exportación. Ya vamos a ver que esto sucede con las normas de calidad, las ISO. Permiten innovar, anticipar y mejorar productos, y las normas de sistemas de gestión ayudan a encontrar oportunidades de mejora y reducir costos, que son las normas de sistemas de calidad. Las normas de calidad no son calidad de productos, sino son calidad de sistema de gestión, ¿sí? ¿Cómo se va a elaborar ese producto? O el seguimiento que tiene ese producto. ¿Quién hace las normas? Bueno, es una buena pregunta, porque los comités técnicos que redactan las normas pueden ser usuarios a través de sus organizaciones o a título individual, o sea, cualquier persona, cualquier usuario de ese producto, los fabricantes a través de sus organizaciones sectoriales o como empresa, los consumidores representados por sus asociaciones, la administración pública con el fin de velar por los intereses de los ciudadanos, los laboratorios, normalmente están los laboratorios, especialmente el laboratorio de las universidades, participan mucho en las normas, y los centros de investigación, y los profesionales a través de sus asociaciones y colegios profesionales. Fíjense que cualquiera puede participar en el comité técnico que redacta las normas, ¿sí? Es decir, las normas no están hechas por personas a las cuales no conocemos, sino que cualquiera puede participar en la elaboración de una norma. Las normas se clasifican en normas fundamentales del tipo general. Y estas son las normas que por ahí ustedes ya han visto, ¿sí? Para que ustedes las puedan reconocer, como por ejemplo los dibujos técnicos o sistemas de representación, como lo quieren llamar. Si ustedes han hecho los dibujos técnicos, que probablemente lo han hecho en primer año, han tenido sistemas de representación o dibujo técnico, lo primero que les debe haber dicho el profesor es que el plano, el dibujo que ustedes estaban haciendo, tenía las determinadas medidas con determinado rótulo. Ese rótulo tenía que tener una determinada inclinación o no, ¿sí? No sé cómo habrá variado esas normas, los datos que tiene que tener ese rótulo, el dibujo, cómo tiene que estar acotado, cómo son las cotas, qué medidas tienen que tener las cotas, qué grosor deben tener las cotas y lo que estamos dibujando, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso que ustedes están haciendo están normalizando un plano. ¿Por qué necesitamos normalizar un plano? Y porque cualquier técnico que lea, y técnico estamos hablando, cuando hablamos del lenguaje técnico, estamos hablando justamente de eso. Cualquier técnico que lea ese plano tiene que entender lo que ese plano dice. No podemos pretender que un médico o un abogado lea un plano y lo entienda, pero sí tenemos que pretender que cualquier ingeniero que lea un plano lo entienda. Si bien no entienda, es muy difícil por ahí si uno tiene que leer un plano electrónico o un plano eléctrico, es muy difícil entender lo que está diciendo por dentro el plano, pero sí tiene que poder leerlo y entender lo que está leyendo, ¿sí? Por eso es que se normaliza y por eso el dibujo técnico está normalizado.
Las normas, otras normas que existen son las normas de materiales. Son aquellas que hacen referencia a la calidad de los materiales con especificación de designación de propiedades, composición, ensayo. Esto es para todo tipo de materiales. Bueno, las normas de los materiales son las que les decía recién. Por ejemplo, yo ensayo un material como, por ejemplo, un acero o un aluminio o un polímero, ¿sí? ¿Cómo lo voy a ensayar? De acuerdo a las solicitaciones que estoy pidiendo, ¿sí? Quiero saber cómo se va a comportar ese material, cómo va a ser la calidad de ese material, de acuerdo a las solicitaciones. Bueno, volvemos de nuevo, existen normas de materiales, de cómo ensayar para conocer la calidad de los materiales, la composición y las propiedades de ese material. ¿Está claro? Normas fundamentales del tipo técnico son las que se hacen referencia a las características de los elementos mecánicos y su representación. Por ejemplo, las normas de tolerancia, roscas, soldaduras, etc. Bueno, estas son normas donde habíamos dicho, si yo voy a comprar una arandela y necesito una arandela de determinado tamaño o un tornillo, ese tornillo tiene que tener la rosca de determinada forma y esto tiene que estar, ese tornillo ha sido fabricado bajo norma, ¿sí? Porque ese tornillo tiene que entrar dentro de una rosca donde ese tornillo, por supuesto, tiene un determinado tamaño y yo cuando lo vaya a poner en la rosca tiene que entrar perfectamente en esa rosca, por más que ese tornillo lo haya fabricado un chino, un alemán o un argentino, ¿sí? Eso está normalizado, son normas técnicas. Por supuesto, son normas de tolerancia, hay también normas de tolerancia, se tolera en una cantidad muy pequeña para fabricar ese producto. O por ejemplo las normas de soldaduras. Hay soldaduras donde es necesario, por ejemplo soldaduras de caños donde va a fluir un gas que puede ser altamente explosivo. Bueno, existen normas de soldaduras para revisar que esa soldadura sea la correcta, se haya hecho correctamente, que no haya quedado aire dentro de esa soldadura que pueda llegar a ocasionar problemas más adelante. Bueno, estas son normas del tipo técnico. Y las normas de dimensiones de piezas y mecanismos, esto es especificando las formas, dimensiones y tolerancias admisibles, como por ejemplo las que se usan, los productos, los elementos que se usan para la construcción naval, máquinas, herramientas, tuberías, etc. ¿Sí? Esto es, por ejemplo, si uno va a comprar un caño, una tubería, a una empresa, y bueno, y luego compra otra empresa, bueno, estas normas, estas tuberías tienen que estar normalizadas. Primero deberíamos comprar como consumidores que esto esté normalizado, porque si está normalizado, volvemos a repetir lo mismo, esto está probado, esto está certificado, ¿sí? Que va a rendir lo que tiene que rendir y va a soportar lo que tiene que soportar, ¿sí? Decíamos entonces que las normas podían usarse en muchos campos, como por ejemplo de los alimentos, ambientes, combustibles, construcciones, gestión de calidad, química, mecánica, salud, tecnología de la información, o sea, informática, responsabilidad social, etc. Se puede utilizar en muchísimos campos, ¿sí? Donde encontramos normalizado dentro de estos campos. El ámbito de aplicación, ¿dónde se van a aplicar las normas? Y las normas se aplican, y vamos a empezar primero por las nacionales, ¿sí?
decíamos que todos los países tienen su organismo de normalización. Por supuesto son diferentes, como por ejemplo en el caso que ya habíamos visto, los alemanes, sus normas se llaman las DIN, las españolas se llaman UNE, en la Argentina se llama IRAN, ¿sí? Son organismos de normalización que pertenecen a cada país. Luego tenemos las normas regionales, es decir, de acuerdo a la región donde estemos, podemos normalizar conjuntamente, de acuerdo a las normas de cada país, y hacer unas normas regionales. Esto se hace por el intercambio, por la venta o el intercambio que se hace de productos. Por ejemplo, si nosotros vamos a fabricar un determinado producto y ese producto tiene que ensamblarse con un producto de Brasil o de algún otro país de la región, bueno, tenemos que tener normalizado, ¿sí? Tiene que haber una norma regional que pueda servir para que se pueda llegar a hacer los productos y poderse ensamblar. Bueno, el ámbito, por supuesto, suele ser continental. En el caso de las normas emitidas por el Comité Europeo de Normalización, por ejemplo, como el CEN o el de Panamericana, que es el COPAN, ¿sí? Y por último, las internacionales, donde a estas normas pertenecen las ISO, ¿sí? O por ejemplo las ITUs, que son Internacional de Telecomunicaciones, donde cada uno de los países, ¿sí?, puede llegar a pertenecer a estas normas internacionales. Y esto se hace, igual que las regionales, se hace justamente por cuestiones económicas, para poder venderle a esos países, ¿sí?, nuestros productos, y para poder vender esos productos, en el caso de los regionales, tenemos que tener normas regionales para poder producir y venderlo, y en el caso de internacionales, tenemos que tener esas normas, las empresas tienen que adherir a esas normas internacionales para poder vender en los países que tengan esas mismas normas. Y por último, tenemos las normas de empresa, que son las redactadas libremente por cada una de las empresas, redactan las normas, que complementan las normas nacionales, ¿sí? Bueno, como por ejemplo tenemos las normas como las INTA, que son las normas aeroespaciales españolas, o las Iberias, etc., ¿sí? Habíamos dicho entonces que cada país tiene su organismo nacional de normalización. En la Argentina decíamos que era IRAN, ¿sí?, que significa Instituto Argentino de Normalización y Certificación. No es IRAM. Muchas veces cuando a fin de año me hacen la exposición del trabajo final, me dicen IRAN. No, es IRAN, no es IRAM. Se dicen normas IRAN, ¿sí? Bueno, IRAN desarrolla de manera participativa, transparente y por consenso normas técnicas que contribuyen a la mejor calidad de vida y bienestar de las personas. Promueven el uso racional de los recursos, la innovación, facilitan la producción, el comercio y transferencia de conocimiento. Decíamos que las normas podían ser regionales, ¿sí? Bueno, nosotros también tenemos unas normas regionales, donde IRAN forma parte del COPAN, que es lo que les mostraba, la Comisión Panamericana de Normas Técnicas, y la AM, que es la Asociación Mercosur de Normalización. Bueno, esto se hace justamente para tener comercio con los países de la misma región, ¿sí? Bueno, la participación de IRAN en estos organismos se concreta canalizando las propuestas, coordinando grupos de trabajo, etcétera, etcétera.
A nivel internacional, IRAN representa a la ISO, es decir, a la Organización Internacional de Normalización, a través de normas donde se adhiere, IRAN adhiere a esta tipo de organización, ¿sí? Esto también lo hace a nivel comercial. ¿Por qué? Bueno, cuando nacen las ISO, que nacen en Europa, se empiezan a utilizar en el mercado común europeo, por esta necesidad de comercialización que ellos tienen. Bueno, empiezan sus empresas a trabajar bajo esta norma que son las ISO, que vuelvo a repetir, son normas de gestión de calidad, ¿sí? Como las normas de gestión de calidad exigen que toda la materia prima que uno compre, que la empresa compre, tiene que también tener su gestión de calidad, esa empresa a la cual uno le compra materia prima tiene que tener gestión de calidad, o sea, tiene que estar bajo normas ISO. Lo que empezaron a exigir es esto. Por lo tanto, las empresas tuvieron que adecuar su normalización a las normas ISO para poder vender a estas empresas en Europa. Por eso es que empezó esto de la transferencia de las normas ISO, que se hizo mundialmente conocido y ahora ya es a nivel global, ¿sí? Bueno, los organismos de estudios normas participan en estas, los de normas IRAN participan en estas organizaciones, donde hay 3 sectores involucrados, que son los productores, los consumidores, y que son los responsables de velar por el bien común. Ante cualquier paso previo para el proyecto de una norma adquiera el carácter de norma IRAN, debe considerarse ante el Comité General de Normas, ¿sí? Esto era lo que les decía, que tenía que aprobarse la norma consensuada y esa norma tenía que ser presentada ante este comité. Este comité es el que le va a dar carácter de norma y le va a dar, por supuesto, un número dentro de esa norma. Este organismo, este comité, es un organismo independiente, ¿sí? No pertenece al Estado. Y esto es porque estos organismos no tienen que depender de la decisión política del Estado, ¿sí? Por eso que son organismos independientes. Bueno, estos organismos son los encargados de examinar en forma integral todos los documentos que son presentados y aprobados, por supuesto. Ellos tienen que aprobar. Por último, habíamos hablado de las normas ISO, las ISO 9000, la familia de las ISO, que vamos a hablar muy levemente, pero porque ustedes creo que en una materia más adelante hablan específicamente de las normas de calidad, porque ustedes como ingenieros industriales tienen que estar familiarizados con las normas ISO, pero nosotros vamos a hablar de forma muy escueta de que las normas ISO son las normas llamadas comúnmente de calidad, de gestión de calidad, establecidas por la Organización Internacional para la Estandarización, las ISO, ¿sí? Que se componen de estándares y guías relacionados siempre, todos, con sistemas de gestión. Es decir, las ISO no se aplican a productos, sino son sistemas de gestión, ¿sí? De la organización, cómo se va a producir ese producto que vamos a finalmente vender.
Estas normas se aplican a cualquier tipo de organización, ¿sí? Se pueden aplicar perfectamente a la industria, se pueden aplicar a un hospital, se pueden aplicar a un sistema de educación, se aplican a cualquier tipo de gestión porque son sistemas de gestión, ¿sí? No de producto. Y de herramientas específicas como los métodos de auditoría, bueno, estas normas tienen una herramienta importantísima que son las famosas auditorías, ¿sí? Que se les realizan a la empresa para ver si realmente están usando este sistema, si se está aplicando correctamente este sistema de calidad, de gestión de calidad. Los principales beneficios, ¿sí?, de usar estas normas de calidad es la reducción de rechazos e incidencia en la producción o presentación del servicio. En la antigüedad, cuando no se usaban sistemas de calidad, se encontraba de que se fabricaba un producto, por ejemplo, un televisor, se lo fabricaba hasta el final de línea y se lo ponía a la venta, ¿sí?, cuando se terminaba el producto, sin revisar este producto, sin haber revisado todo el proceso de fabricación de este producto. Y lo que sucedía es que muchas veces este producto salía a la venta y el consumidor se encontraba con que el producto tenía un defecto. Por lo tanto, lo que sucedía era que se retiraba el producto del mercado, volvía a la fábrica y empezaba todo de vuelta. Bueno, esto ocasionaba un dinero, o sea, un problema dentro de la empresa que lo producía, porque tenía que reponer ese producto en el mercado y quedarse con este producto que tenía con defecto y mejorar. Bueno, a eso se refiere con reducción de rechazos e incidencias en la producción, ¿sí? Cuando se empieza a aplicar el sistema de calidad, como el sistema de calidad se estandariza todo el proceso de producción y se va verificando a cada paso de lo que va, se va produciendo, se va verificando cómo va quedando este producto. Por lo tanto, que los defectos saltan antes de llegar al final de la línea y puede volverse no llegar al final del producto con el producto con un defecto, ¿sí? También aumenta la productividad aplicando este sistema, mayor compromiso con los requisitos del cliente. Esto es porque los sistemas de calidad ya no ven únicamente sacar un producto, sino sacar que este producto que está sacando sea un producto que le sirva o que el cliente se sienta conforme con este producto, ¿sí? Yo no sé si ustedes habrán visto en producción, no sé cómo se llamará la materia, que Ford decía que cuando Ford sacó las líneas de producción, ustedes saben que Ford es el que inventó las líneas de producción. Bueno, él dijo, yo no tengo ningún problema de que pidan los autos de colores, total, el único que yo voy a fabricar va a ser el negro, ¿sí? Bueno, esto es, Ford evidentemente no tenía este concepto, si bien fue un adelantado, este concepto de mayor compromiso con los requisitos del cliente no lo tenía, porque justamente él decía que lo único que iba a fabricar, o lo que le interesaba fabricar, era un auto negro, un Ford negro. Por eso es que de la época ustedes van a ver que hay la competencia, que creo que era Chevrolet, tenía los autos en color verde, ¿sí? Tampoco se podían, en ese tiempo no se conocían mucho como las pinturas de los autos, pero bueno, esto es un dicho muy famoso de Ford. Este compromiso con el cliente justamente hace que la fábrica también
esté a la expectativa de los requisitos del cliente, si realmente lo que estoy produciendo realmente cumple con estos requisitos del cliente, ¿sí? Esto hace justamente este sistema de calidad. ¿Y cómo se entera la empresa de esto? Bueno, hay muchas empresas de auto, por ejemplo, que cuando uno compra un auto 0 kilómetro, lo que hace la empresa es preguntar, después de que el cliente compró el auto, hacerle una encuesta si realmente lo que compró le gusta, bueno, y hace una cantidad de preguntas para saber si el cliente está satisfecho con esa inversión que ha hecho de comprar el auto, ¿sí? De esa forma, es la forma de que la empresa empiece a ver cuáles son realmente lo que realmente quiere el cliente. Otra de las cuestiones de la gestión de calidad es la mejora continua. ¿Qué significa la mejora continua? Bueno, se considera al sistema de calidad como una espiral que no termina nunca. Es decir, que yo siempre puedo mejorar algo más, ¿sí? Por eso se le llama mejora continua, porque siempre puedo ir mejorando. Más fácil acceso a grandes clientes y administraciones públicas. Bueno, es cierto, ¿sí? Porque los que tienen un sistema de calidad, como están auditados constantemente en este sistema de calidad, entonces pueden ingresar, ¿sí?, a clientes mucho más grandes y por supuesto también a las administraciones públicas. Mayor y mejor acceso a los mercados internacionales. Bueno, ese es uno de los objetivos primordiales. Bueno, dejamos entonces aquí lo que es normalización. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe, por ahora. Quedó claro, profe. Bueno. Entonces, la próxima clase ya vamos a empezar con ejercicios de tracción. Vamos a empezar con tracción, vamos a ver algo de unidades para entender la transformación de unidades, ¿sí?, que es uno de los problemas que tienen a la hora de hacer los ejercicios en los parciales. Y vamos a ver ya ejercicios de tracción. Debido a lo que me pidieron, les voy a mandar ahora, para no olvidarme, les voy a mandar entonces los PowerPoint que hemos visto hoy y los que vamos a ver la semana que viene no, sino la próxima clase. ¿Sí? ¿Hay alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces dejamos acá. Profe, Sí, te escucho. ¿por WhatsApp va a mandar los PowerPoint o por autogestión? Por los dos, por autogestión y WhatsApp. Bueno, gracias. Profe, que tenga buena semana. Gracias, igualmente. ¿hay posibilidad de que me deje usted aquí en el chat su mail para contactarla? Sí, te lo pongo No, profe, acá. muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, hasta luego.